Señores, momento de debate. ¿Cómo nos gusta escuchar distintas opiniones, cruzarlas y, bueno, ver en definitiva en qué anda la gente joven? Claro que sí, siempre, eso seguro. Comparten mismo apellido y comparten misma pasión, pero los separan unas cuantas ideas. Estamos hablando de Leandro Santoro, referente de la agrupación juvenil de Los Irrompibles, al costado de la pantalla. Hola Leandro, bienvenido, buen día. Buen día. Y Yamil Santoro, secretario de Formación de Unión por la Libertad de Cambiemos. Yamil, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, ¿se juntan habitualmente en reuniones, en eventos? No, nos cruzamos bastante. No, eso no. Ya estamos un poco más allá de esa línea, pero la verdad que, contrario a lo que muchas veces se cree, sí, normalmente la gente que está trabajando en política sí, se junta a charlar, dialoga. Digo, la verdad que, sí, más allá de las diferencias ideológicas que claramente las hay, sí, creo que nos une la pasión por trabajar, cada uno de su lugar, por una Argentina mejor, así que tenemos, por lo menos con Leandro, una buena relación. Bueno, eso es muy bueno. Es lo que nos cuenta Fraquelli cuando nos hablamos de Congreso y de cómo en las sesiones se matan un poco y de atrás están acordando, en definitiva. Leandro, fuiste candidato por la ciudad por Recalde, el Radical K te llamaban. ¿Dejaste de lado toda esa historia o todavía pesa? Y hablemos de lo que es concretamente tu trabajo en el servicio penitenciario, porque estás dando clases allí. Sí, bueno, primero, no trabajo en el servicio penitenciario, que es lo que más me duele. En la Universidad Trabajo por la UBA, claro. Yo soy docente de un programa que es UBA 22, sí, que es educación en contexto de encierro, y por eso voy una vez por semana a dar clases a la cárcel de Ezeiza. Y el tema de las etiquetas no me molesta, la verdad. A mí me parece que a la gente hay que calificarla en todo caso por sus conductas, por sus valores, por sus ideas, por su trayectoria. Después, como los medios te ponen la etiqueta, yo siempre me identifiqué como alfonsinista, porque fue mi primer amor, María. O sea, yo cuando me sumí a la política, me enamoré del proyecto de Raúl Alfonsín, de lo que Alfonsín construía, de lo que generaba en la sociedad, de ese movimiento cultural y político tan fuerte y tan profundo que alumbró la primera democracia, o la primavera democrática. Y después, con el tiempo, esa pasión, esa mística en el radicalismo se fue apagando, con el tiempo la línea política del radicalismo se fue derechizando, y nos empezamos a encontrar que éramos un partido que hacía política solamente adentro del partido, adentro del comité, hablábamos solamente para los radicales. Y con el tiempo empecé a encontrar, casi sin darme cuenta, que ese movimiento cultural, esas batallas ideológicas que había representado el alfonsinismo, estaban presentes en otro espacio y en otro partido, que para mí es el Frente para la Victoria. Bien, eso como origen, ahora vamos a ir a Yamil con el origen también. Hay todo un descalabro en lo que es el servicio penitenciario ahora porque se ponen nuevas autoridades. Vos lo vivís de cerca, dando clases. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no llegan a las personas que están allí siendo juzgadas, muchas de ellas? Hay una enorme vuelta al delito, hay un porcentaje muy alto de reincidencia. ¿Cuál es la vibra ahí adentro? El reclamo principal. Mira, el reclamo principal es que, lo voy a decir en palabras de ellos, los verduguean. O sea, vos sos, una vez que entraste al sistema penitenciario, te empiezan a estigmatizar y te autoestigmatizas. Y es muy difícil salir de eso, por varios motivos. Cosas muy simples, cambiás tu vocabulario, te tatuás, estás todo el tiempo hablando con personas que cometieron delitos y lo único que están pensando es cómo reincidir o cómo volver a recuperar parte de ese capital que perdieron como consecuencia de estar en cana. Sí. Las familias quedan afuera. Lamentablemente el servicio penitenciario lo único que hace es, además de cuidar, no quiero generalizar, porque hay gente la verdad que vale mucho la pena ahí adentro, pero en general la estructura lo que hace es verduguear a las familias, o sea, los estigmatiza, básicamente es una cuestión cultural, amén de la política pública penitenciaria y la convivencia. Y después tenés casos comprobados de tortura, ¿no? Sí. O sea, lo que te quiero decir es que es cultural, pero también es físico. El sistema está preparado, lamentablemente, para que una vez que entraste no puedas salir, porque y termina con esto y con esto te cierro. Sí. Cuando vos salís en libertad y vas a pedir un trabajo en blanco, la gente te pide razonablemente un certificado de reincidencia y cuando aparece que tuviste al que purgando alguna pena, es muy difícil que te vuelvan a tomar. Entonces es como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ¿viste? Porque si cuando vas a intentar reinsertarte a la sociedad no te da una segunda oportunidad porque te estigmatiza o porque vos mismo te estigmatizás, ¿no es cierto? Es muy difícil salir. No está pensado, me parece. Dicen que a María Eugenia Vidal le va a costar y muchos temen represalias por toda esta situación. Primero por el cambio de autoridades también en la Policía Bonaerense, ahora el servicio penitenciario. ¿Qué se espera? Bueno, un cambio. Creo que estamos a un año de que se haya producido un cambio a nivel político en la provincia de Buenos Aires y lo que la gente, cuando uno recorre, si bien yo hago política en la capital, me toca muchas veces ir a la provincia de Buenos Aires y quieren un Estado presente que los cuide y sienten que María Eugenia, por distintas actitudes de enfrentarse a las mafias, están teniendo eso. Y creo que eso también ayuda a explicar
los altísimos niveles de aprobación que tiene María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Porque cada vez la sensación de que no alcanza el dinero y nos prometen y nos siguen prometiendo. Desde hecho, hablamos de las políticas económicas que se discuten aquí en el noticiero, pero la sensación es que no llega a ese bienestar. Bueno, primero hay que entender que no hay... Espera, producción económica Sí, claro. subió. Es el único indicador de todos los indicadores que están producción económica. Los demás indicadores han bajado todos. Bien, lo que pasa es que muchas veces cuando uno analiza la economía están las cosas que se ven y las que no se ven. Y acá el gran problema es que muchas de las cosas que no estaban a la vista, como la posibilidad de acceso al crédito, como el tema de la macroeconomía, la inflación, el déficit fiscal, entre otras tantas cuestiones, la verdad estaban bastante desordenados y ahora se están alineando todos los patitos para que las condiciones de posibilidad estén para que Argentina crezca fuertemente el año que viene. De hecho, tanto economistas de la oposición como del oficialismo coinciden que el año que viene vamos a estar entre un 3 y un 5% de crecimiento y va a haber bienestar para los argentinos. 3 y 5, ¿coincidís? Política, ¿cómo es? Pobreza CEO. Ah, ¿la viste? Claro. En vez de pobreza cero, CEO de CEOs. Y también pensaba en los CEOs kirchneristas, ¿no? Spolky, Arfunkel, No, que también pero fueron esos eran criticados. empresarios, ¿no? Una No cosa eran es que... CEOs, eran CEOs. Sí, eran empresarios, digamos, pero no es lo mismo, digamos, que vos al frente de la administración pública pongas un gerente general de una multinacional a que haya gerentes generales de las multinacionales que estén cerca de un proyecto político. Son dos cosas distintas. Los anteriores que te mencioné estamos muy cerca del proyecto político. No lo vas a comparar, digamos, el ministro de Energía es un hombre de la Shell, ¿no? O el secretario de Comercio de este gobierno es un hombre... ¿Qué? Son varios. Sí, son un montón. O sea, hicimos un afiche, vamos a contarle a la gente, donde ponemos alguna de esos nombres. Y obviamente que lo que nosotros entendemos es que acá hubo un proceso de transferencia del ingreso. Yo no coincido con las variables que dice Yamil. A ver, hasta las variables que el gobierno se propuso rectificar empeoraron. El déficit fiscal, el acceso al crédito, la inflación. Pasó de gasto corriente Déjame terminar. Sí, con un endeudamiento de 40.000 millones de dólares. Y lo más triste de todo es que probablemente como consecuencia del derrumbe económico de este año, la Argentina crezca un poquito el año que viene. Ahora, te quiero recordar, Yamil, que en los 90 la Argentina crecía y sin embargo crecía la pobreza. Acá la discusión no es solamente cómo crece el PBI, el Producto Bruto, sino cómo se distribuye, cómo se reparte. Hay que crecer redistribuyendo. Este gobierno lo que está haciendo es decrece concentrando, una locura. ¿El derrame del que tanto se habla? No, me parece que a veces los números son más contundentes que los relatos, digo. Y durante el kirchnerismo se triplicó el gasto público en términos reales. Y Argentina heredó un 30% de pobreza después de ese periodo. Digo, puede que después se haya agregado un punto más, un punto menos, podemos discutirlo, pero la verdad es, triplicaron el gasto público, nunca se gastó tanta plata en la Argentina del Estado y hubo un 30% de pobreza. Pero se distribuía, diría. 30% de pobreza, digo, Sí, no. distribución con 30% de pobreza, quemando todas las naves, quemando reservas, generando una de las inflaciones más altas del mundo. Todo bien, muchachos, llénense la boca hablando de los pobres, pero quebraron a la Argentina en términos concretos. Ahora, la pregunta real es cómo salimos de esto. Y ahí hay que combinar políticas redistributivas con crecimiento económico. Y no es que se va a crecer algún puntito. De hecho, este año se entiende como un decrecimiento de 1,5 y el año que viene de base se está creciendo la expectativa del 3%. O sea, en concreto, ya el año que viene va a haber un crecimiento mayor que lo que se perdió este año. Y durante los últimos 5 años, si uno analiza toda la serie, Argentina creció absolutamente poco. Y si lo ajusta por crecimiento demográfico, Argentina no creció en los últimos 5 años. Y el crecimiento económico es la herramienta más importante para sacar a la gente de la pobreza. Y eso tenemos que estar discutiendo. No, como siempre veo todo diferente. Pero la evidencia empírica demuestra bueno, eso, a ver, O sea, los números concretos son, pero... No, a ver, tiró varias cifras, una media verdad muchas veces es una mentira, ¿eh? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió en la Argentina? En la Argentina vos tuviste un proceso de sostenimiento del consumo como consecuencia de una política contracíclica o anticíclica. No entiendo. Es muy simple. El mundo, aunque nos parezca mentira a los argentinos que pensamos que todo gira alrededor nuestro, está en crisis. Desde el 2009 hay una crisis internacional que tuvo un rebote en el 2012. Fíjate el quilombo que hay en Europa, en España, los problemas que tienen los portugueses, los problemas que tienen los brasileros. Sí. Brasil hace 3 años que está en derrumbe directamente. Bueno, Estados Unidos también. O sea, el mundo está para atrás, no está para adelante, no está comprador, está vendedor. ¿Qué fue lo que hizo la Argentina? Como sabía que esta situación internacional afectaba la política doméstica, incentivó el gasto público para mantener el consumo, para que la gente no pierda el trabajo. Es mentira lo que dice Yamil, que ellos agarraron un gobierno con 30% de pobreza. Es cierto, y yo en esto creo que es una crítica para hacer, que no puede un país serio estar discutiendo las estadísticas. Eso es un error de la gestión anterior, digamos que lo tuvo que haber saldado. Ahora, también es cierto que las medidas que tomó este gobierno, es más, ni siquiera fueron las medidas que empezó a tomar en diciembre, las que anunció con la devaluación el 22 de noviembre, generaron como consecuencia de la devaluación
y de la quita de retenciones un aumento sobre el precio de los alimentos. Tuvo el mismo impacto de la devaluación de Kicillof. No, 60 puntos con medidas. La devaluación de Kicillof que vos decís tuvo medidas como precio cuidado, acuerdos con paritarias que cerraron por encima de la inflación, distintos mecanismos de intervención económica del Estado sobre la economía que contuvieron esa situación. Estos tipos, ¿qué fue lo que hicieron? Liberaron el mercado, permitieron que la gente pueda salir a... las corporaciones puedan salir a comprar dólares, que los grandes sectores concentrados vendan sus precios y sus productos a precios internacionales y generaron un impacto sobre los precios de los alimentos, de los servicios públicos y el transporte del 60%. Tu salario, como el de toda la gente que está en casa, seguramente subió menos del 30%, ni hablar el sector informal. Ahora, los precios, los servicios públicos y el transporte como consecuencia del aumento de la nafta, 60 puntos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Somos todos más pobres. Pero es una política deliberada porque ellos creen que para que la Argentina sea competitiva, como dice Yamil, hay que bajar el gasto público y los salarios. Yo nunca dije eso. Porque la tesis es que la Argentina gasta mucho. Déjame terminar, no me interrumpa. Usted es un liberal, Yamil Santoro, y como liberal tiene que respetar que cuando el orador está hablando usted tiene que callarse y después... Si miente, no. Bueno, a ver, esto es lo que dice usted. Para mí yo no coincido con las cosas que usted pone dice. Palabras en mi boca que yo no dije nada. Lo dejo terminar, que después la gente defina si miento yo. Así te respondo. Dale, bueno. No, podés analizar lo que quieras. A lo que voy, que me parece es importante, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los 8 años que gobernó el PRO, gobernó con exceso de gasto público y con déficit fiscal. Los 8 años en la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso no tenés ninguna explicación. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que aunque sea en la Argentina... Digamos, cuando en la región se estaba achicando y se estaba perdiendo empleo y se estaba destruyendo el poder adquisitivo del salario, acá se mantuvieron las condiciones de vida que hicieron que ustedes, por ejemplo, le digan a la gente, primero que se iba a vivir mejor y ahora que vivíamos demasiado bien porque no tenemos derecho a comprar un auto, a tener un televisor LCD, a comprar un celular o a irnos de viaje. Eso me parece que los televidentes se deben estar dando cuenta. A costa de la pobreza de otros, que un grupo lo hiciera, seguro. Sí. Lo hacía. Además, se podían ir de vacaciones o comprar ese auto. Lo hablaba con un compañero los otros días. El Cepo-Depo hacía que los pobres subsidien a las clases medias para tener consumos en dólares. Digo, ustedes armaron un modelo que en términos con 30% de pobreza y favorecieron los consumos en el exterior en dólares de la clase media y media alta. Ahora abrieron el puerta a puerta y liberaron. Yo te escuché. Tenés razón. Los pobres subsidiaron a los ricos. Digamos, todo el país subsidió el área metropolitana de Buenos Aires en los servicios de gas, luz y demás. O sea, en concreto, hubo durante estos últimos años, a causa de que ustedes querían ganar las elecciones a todas costas y no les importó la racionalidad del sistema, el interior financió la capital y los pobres subsidiaron a los ricos. Y en concreto dejaron un 30% de pobreza. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que empezar a ordenar todo para que pueda haber un crecimiento sustentable con toda la gente adentro. Pero no podemos matar a la gallina para tener bienestar hoy y hambre mañana. ¿Qué es lo que se hizo en estos últimos años? Y te lo cierro con esto y después, si querés, seguimos debatiendo. El motivo que nos convocaba acá era ¿qué hacemos con los jóvenes? Y hoy, por ejemplo, en el Congreso hay una ley de primer empleo que Leandro va a decir que flexibilización y un montón de cosas. La verdad es que es una ley que lo único que hace es aumentar las posibilidades de que las empresas, sin descuidar a los empleados ya existentes, sin echar gente nueva, puedan llamar gente nueva en la población más vulnerable, que son los pibes. Estás trabajando por esa ley. Pero el modelo es McDonald's. No. A ver, este gobierno anunció un acuerdo con McDonald's, 4.500 pesos le pagan a los chicos. Es una cargada. Yamil, todos los datos que dijiste son mentiras. Después fuera del aire te los voy a comprobar, digamos, porque además no quiero que cometas papelón. Sigan por las redes si es posible, si los podemos seguir nosotros también. El debate que pasó acá. Digamos, es una cosa insólita. Yo creo que nadie puede pensar que el gobierno anterior ayudaba a los ricos para perjudicar a los pobres y que este gobierno, que está que son todos ricos multimillonarios y gerentes de las multinacionales, hicieron la operación inversa. Eso no es así. Tampoco es así que se ayudó, por ejemplo, como decías vos recién, en una de las tantas cosas que dijiste, al área metropolitana a costa con los servicios públicos. No, papá, lo que ocurrió fue que se subsidió a los mayoristas que distribuían la energía y las provincias han puesto sobre esos servicios públicos tasas provinciales. Por eso la diferencia. Ahora están eliminando los subsidios y a los cordobeses y a los porteños les suben proporciones parecidas, inclusive muchas veces peor. A lo que vamos acá, digamos, porque si no, para no, a ver, él decía, bueno, ¿qué es lo que hay que discutir para adelante? Yo creo que la clave de la discusión política en la Argentina pasa por cómo se crece distribuyendo, pero para nosotros la diferencia es que primero hay que distribuir antes de crecer. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que tiene recursos y la consecuencia de la concentración y la primarización de la estructura económica es que lamentablemente son pocos los que ganan mucho y muchos los que ganan poco. Estamos de acuerdo que hay que distribuir, pero ¿cómo? Distinto a lo que dice él. Ahí está ya el tema, terminamos con esto. Para cerrar la cuestión, acá lo que hay que hacer es quebrar con el espiral determinante de la pobreza, que si vos naciste en un hogar pobre, terminás pobre. Y eso se hace haciendo que las transferencias de plata, es decir, que la plata que se le da a la gente, lo lleve a realizar actitudes o actividades que concretamente les permitan salir de la pobreza. La ley de primer empleo está en esa línea.
Las leyes que hay ahora Que de paguen promoción, más que 4.500 pesos. la ley de promoción de primer empleo es un empleado con todos los derechos laborales, con todas las obligaciones. La única diferencia es que el Estado da un subsidio para promover ese puesto de empleo y hay una exención de cargas patronales que la paga el Estado. O sea, en concreto, no hay precarización de ningún tipo, no hay pérdida de derecho de ningún tipo. Se fomenta tanto a jóvenes como a chicos con discapacidad. Sirve muchísimo esa ley, espero que salga pronto en el Congreso. Bien, ya está. Pucha, yo que quería preguntarles cuando dijo Stolbizer recién, lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo. Juntó todo. No, para mí, lo peor del macrismo es cuando hablan como si fueran oposición todavía. Es una cosa insólita. Gobiernan hace 10 meses, está todo peor. No, bueno, igual como estás de local vos, te dejo cerrar, pero no te... Perdón. Es el Estado. No. Para mí los medios públicos no son pasar. ¿Cómo de local? No, por la casa. ¿La casa es local? No, pará. Qué gran ¿Canal definición 7 ideológica. de quién es? ¿Es de Macri? No. ¿De quién es, Leandro? Entiendo yo que de los argentinos. Te caíste en un pozo ahí. No, ¿por qué? No, si te sentiste cómodo. Porque claramente, y fue una gran discusión que se dio en el gobierno anterior, tomaron posesión partidariamente de los medios públicos. Por suerte en este gobierno la televisión pública volvió a ser de todo. Sí, me imagino. No, aparte usted tiene a Clarín que lo ¿cómo me defiende. imagino? No se va de usted de acá hasta que no diga que esto es de la gente. Yo creo, dije, ¿no? No, yo dije que es de la gente. Bien, dije que es la gente. gracias, Ahora, Leandro. también es cierto que el señor está cómodo, nada más. Pero no por usted, porque Te se juro siente... que la sigo, te la seguiría.